Hola a todos. Para el siguiente ejemplo, seguimos trabajando con el modelo que suelo usar habitualmente. El modelo está en formato de tabla, se llama ventas. Entonces vamos a explicar en qué va a consistir el ejercicio, que aquí ya lo tenemos resuelto. El ejercicio va a consistir en crear unas primeras dos listas desplegables, que la tenemos aquí, para poder seleccionar dos provincias, dos centros o dos productos, porque solamente vamos a trabajar con la columna provincia, centro y producto. Después vamos a crear otras dos listas desplegables para poder seleccionar dos años. A continuación crearemos el reporte por estos datos que tenemos aquí. Bien, lo siguiente va a ser calcular el total, en este caso tengo provincias, para cada provincia, después el total para cada año. Y por último queremos otro reporte, por ejemplo aquí tenemos Sevilla-Cádiz para 2017-2018, pues aquí vemos Sevilla para 2017, Sevilla para 2018, Cádiz 2017, Cádiz 2018. Entonces, como tenemos seleccionada provincia, tenemos que ver los totales por producto y centro comercial. Si yo me vengo aquí y selecciono un centro, vamos a elegir cualesquiera, pues ahora vamos a tener los totales por ambos centros para los 2 años cuando lo he cambiado, pero ahora tenemos los totales por producto y provincia, porque lo que queremos saber es lo que se ha vendido en este centro en el año 2017-2018 y en este centro en 2017 y 2018 en cada producto para cada provincia. Entonces, en esto va a consistir el ejercicio. Voy a cerrar, lo vamos a guardar y aquí tenemos el modelo con el que vamos a trabajar, que como hemos dicho se llama ventas. Entonces, la primera lista desplegable que vamos a crear es para si seleccionamos centro, la lista desplegable se rellenará con los centros únicos. Si seleccionamos una provincia, se rellenará con las provincias únicas. Y si seleccionamos un producto, se rellenará con los productos únicos, que son con las tres columnas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a agregar una hoja para tratar aquí los datos. En la celda I1 yo me voy a traer el encabezado. Entonces vamos a poner ventas, abrimos un corchete, almohadilla, encabezados, cerramos corchete y aceptamos. Y aquí tenemos el encabezado. Pero nosotros solamente necesitamos estos tres encabezados, lo cual vamos a usar la función filtrar para que nos filtre los encabezados. Punto y coma, como argumento include, vamos a usar una constante de matriz, vamos a poner 0 en la columna que queremos ver y 1 en la columna que no queremos ver. La primera columna no la queremos ver, barra invertida. La segunda sí, la tercera sí, la cuarta sí, la quinta no, la sexta no y la séptima no. Cerramos llave, cerramos paréntesis y aceptamos y ya tenemos los centros con los que trabajar. Ahora vamos a ir a la hoja datos y la celda I1 vamos a crear esta lista desplegable, no nos hace falta, vamos a borrarla. En la celda I1 vamos a crear una lista desplegable, vamos a datos, en herramientas de datos hacemos clic en validación de datos, desplegamos permitir y elegimos lista, hacemos clic en este icono, nos vamos a la hoja 1, señalamos I1, operador de rango derramado, aceptamos, aceptamos y ya podemos seleccionar un encabezado. Por ejemplo, centro. Bien, entonces ahora en la celda A2 de la hoja nueva, pues nos tenemos que traer los valores de la columna centro. Para ello vamos a usar indirecto para crear la estructura de la columna de la tabla a traer. Entonces, entre comillas doble, ponemos el nombre de la tabla y abrimos un corchete y cerramos las comillas. Esto lo concatenamos con el encabezado seleccionado y lo concatenamos con un cierre de corchete entre comillas doble. Cerramos paréntesis y aceptamos y aquí tenemos los centros. Pero nos tenemos que quedar con los valores únicos. Entonces, después del signo igual ponemos únicos, cerramos paréntesis, aceptamos y la lista desplegable se tiene que rellenar con estos valores. Entonces vamos a datos, en la celda I2 vamos a crear esa lista desplegable, vamos a validación de datos, desplegamos permitir, elegimos lista, hacemos clic en este icono, hoja 1, A2, operador de rango derramado, aceptamos, aceptamos y ya podemos elegir un centro. Ahora aquí tenemos que crear otra lista desplegable para poder elegir otro centro, pero claro, no podemos elegir el mismo centro de momento. Entonces vamos a ir a la hoja 1 y vamos a filtrar estos datos siempre que estos datos sean diferentes a este valor. Entonces vamos a la hoja 1,
B2, ponemos igual, ponemos filtrar, filtramos estos datos, siempre que dichos datos sean diferentes a este valor. Cerramos paréntesis, aceptamos y vemos que tenemos todos los datos excepto el centro seleccionado. Pues esta sería la segunda lista desplegable. Volvemos a datos, vamos a J2, vamos a inicio, vamos a datos, validación de datos, lista, hacemos clic en este icono, hoja 1, B2, operador de rango derramado, aceptamos, aceptamos y ya lo tenemos. Podemos elegir otro asunto. Entonces vamos a copiar aquí el formato, vamos a hacer aquí las cubitas, pegamos y ahora vamos a combinar y centrar. Bien, si yo elijo, por ejemplo, provincia, pues podemos ver que elegimos una provincia. Pero vamos a continuar con centro. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para los años. Tenemos que seleccionar 2 años. Pues lo vamos a hacer aquí en D2. En este caso, nos tenemos que traer los años de la columna fecha. Entonces, vamos a poner que nos devuelva los valores únicos de año, de ventas. Abrimos un corchete, fecha, cerramos corchete, cerramos año, cerramos único y aceptamos. Vamos a la hoja datos, vamos a crearla aquí, vamos a datos, validación de datos, lista, hacemos clic en este icono, hoja 1, D2, operador de rango derramado y aceptamos. Y aceptamos. Y ahora, igual que antes, vamos a seleccionar un año y tenemos que crear otra lista siempre que, igual que antes, vamos a filtrar D2, operador de rango derramado, siempre que D2, operador de rango derramado, sea diferente al año que hemos seleccionado, que es este. Cerramos paréntesis, aceptamos y aquí lo tenemos, vemos que nos aparece 2017. Esa es la segunda lista desplegable. Validación, lista, clic, vamos a la hoja 1, E2, operador de rango derramado, aceptamos y aceptamos. Y ya podemos elegir un año que no sea 2017. Aquí vamos a poner años, vamos a copiar el formato, vamos a inicio, copiamos, pegamos y ya tenemos también los años. Continuamos. Vamos a crear 2 matrices. Una para encontrar las coincidencias con los años seleccionados y otra para encontrar coincidencia con los encabezados seleccionados. Después crearemos un nombre de rango para cada uno, así será más fácil su uso y la sintaxis no será demasiado larga. Vamos a empezar por encontrar las coincidencias con los años. Yo tengo seleccionado 2017-2018, entonces debemos de buscar en la columna fecha de la tabla ventas aquellos años que sean mayor o igual a 2017 y menor o igual a 2018. Debemos de usar el operador lógico y porque se deben de cumplir todas las condiciones. El problema es que el operador lógico y no lo podemos usar de forma matricial, pero vamos a usar la función byRow que nos va a permitir usar dicho operador de forma matricial. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a poner igual, vamos a poner byRow, vamos a poner año de ventas, de fecha, cerramos el corchete, cerramos año, punto y coma, ponemos lambda, declaramos una variable que va a guardar la función año. Bien, ahora como argumento cálculo de lambda vamos a poner el operador lógico y vamos a poner la variable a siempre que sea igual a 2017. Otra vez la variable igual, que sea mayor o igual que 2017, punto y coma a menor o igual que 2018. Y cerramos cerramos lambda, cerramos byRow y vamos a aceptar. Y vemos que tenemos una matriz de bordadas con verdadero donde hay coincidencia, que es para el año 2017 y 2018, y falso donde no va a haber coincidencia, que es a partir del año 2019. Bien, seguimos. Ahora lo que tenemos que hacer es la misma comparación,
¿vale? Pero en este caso con los encabezados seleccionados. Aquí vamos a hacer uso de la función indirecto porque debemos de cargar el encabezado seleccionado y también debemos de usar by row. Entonces la celda siguiente a esta matriz desbordada vamos a poner igual by row, vamos a poner indirecto igual que antes, entre comillas doble, ventas, y abrimos un corchete y lo cerramos y lo vamos a concatenar con I1, que es el encabezado, y esto lo vamos a concatenar con un cierre de corchete. Y cerramos paréntesis. Punto y coma. Ponemos lambda. Declaramos una variable que va a almacenar indirecto. Bien, como argumento cálculo de lambda vamos a poner el operador lógico O. En este caso nos vale con que se cumpla una condición. Y bien, ponemos la variable A y la igualamos a 2002 metro mar. Ponemos la variable A y la igualamos a el Corte Inglés. Cerramos O, cerramos lambda, cerramos by row, aceptamos y tenemos otra matriz desbordada con verdadero donde hay coincidencia y falso donde no la hay. Entonces tenemos una matriz al lado de la otra. Podemos observar que donde hay dos verdaderos juntos, aquí, ¿vale? Uno al lado del otro quiere decir que hay coincidencia tanto en los encabezados buscados como en los años. Pues donde hay dos verdaderos son los datos que tenemos que filtrar. Como dije anteriormente, vamos a crear dos nombres de rango. Uno para la primera matriz y otro para la segunda matriz. Pero antes debemos de fijar algunas celdas. Entonces vamos a hacer aquí un doble clic y aquí tenemos que fijar L2, F4, M2, F4. Confirmamos. Y aquí tenemos que fijar I1, I2, J2 y confirmamos. Vamos a seleccionar la primera expresión. La seleccionamos, control C, escape. Vamos a la pestaña fórmulas. Dentro de nombres definidos hacemos clic en asignar nombre. Yo le voy a llamar años. En la ventana se refiere a, borramos lo que hay, control V y aceptamos. Vamos a probar ese nombre de rango. Si yo me vengo aquí y pongo igual a años, me debe devolver la matriz desbordada que ya tenemos. Correcto. Borramos. Ahora vamos a la siguiente, que es esta función. Pues igual que antes la vamos a seleccionar, control C, escape, volvemos a fórmula, asignar nombre, le voy a llamar encabezar 2. Volvemos a borrar lo que ahí se refiere a, control V y aceptamos. Vamos a probarlo. Si yo pongo aquí encabezados y acepto, obtengo la matriz desbordada. Entonces, quiere decir que ya estas dos matrices nosotros ya no las vamos a necesitar. Lo siguiente es crear el informe. Entonces vamos a usar la función math. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a poner igual, vamos a poner math. Como argumento array es el nombre de rango años. Como argumento array 2 es el nombre encabezados. Y como argumento array 3 es la función fila para que nos devuelva la fila de ventas. Punto y coma. Ponemos lambda, declaramos tres variables. Cada variable, una variable va a tener años, va a almacenar años, otra encabezado y otra la fila de la tabla ventas. Punto y coma. Ahora como argumento cálculo de lambda ponemos el condicional si. Ponemos el operador lógico y. Porque vamos a hacer dos preguntas y ambas preguntas se deben de cumplir. Preguntamos si A es igual a verdadero y si B es igual a verdadero. Cerramos y, punto y coma. En ese caso que nos devuelva la variable C, en caso contrario que nos devuelva un texto en blanco. Cerramos lambda, cerramos math, creo que está todo, aceptamos y obtenemos los números de fila donde hay coincidencia y blanco donde no la hay. Bien, entonces, siguiente paso, vamos a usar let porque esta expresión la vamos a usar dos veces. Entonces, vamos después del signo igual a poner let. Abrimos un paréntesis, creamos una variable que va a almacenar math, punto y coma, y lo que vamos a hacer es filtrar para quitar esos blancos, filtrar A siempre que A sea diferente a blanco. Cerramos filtrar, cerramos let y aceptamos y ya tenemos los números de filas que tenemos que recuperar. Bien, para recuperarla vamos a usar índice. Entonces vamos después del signo igual a poner índice.
como argumento matriz vamos a seleccionar de A a G, número de filas ya lo tenemos, y como número de columnas nos debe de devolver cada columna de la tabla ventas. Sabemos que son 7. Podemos poner una secuencia de 7. Después vamos a ver, voy a poner yo directamente secuencia de 7 y después vamos a ver también la otra opción que sería dinámica. Aceptamos, perdón, porque tengo que omitir el argumento filas. Aceptamos y ya tenemos nuestro modelo. En vez de secuencia 7, que es un número fijo, podemos usar la siguiente expresión. Si yo pongo secuencia de contar los encabezados, y los encabezados, almohadilla, encabezado, cierre corchete, cierre contar, secuencia y acepto, aquí tengo que emitir de nuevo el argumento filas, me devuelve en horizontal el número de columnas a recuperar, que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Esto sería dinámico, porque si hay menos encabezados, automáticamente me los va a devolver, igual que si hay más, a diferencia de aquí que siempre me va a devolver un número de columnas fijo. Entonces, quizá esta expresión sería más conveniente, que lo único que tendríamos que hacer sería copiarla, control C, escape, nos venimos aquí, borramos este 7, control V, y en este momento vamos a tener los mismos resultados. Pero aquí hay un problema, que me ha devuelto siempre la fecha. Y no debería, ¿verdad? Porque secuencia contara ventas encabezados, y este el argumento es número de columna, pues no debería. Secuencia. Ay, amigo. ¿Dónde está el error? Que he sustituido el 7 por secuencia, pero anteriormente a este 7 había otra función secuencia que me devolvía la secuencia del 7. Entonces quiere decir que aquí hay una secuencia que sobra. Aceptamos y ya lo tenemos, ¿vale? Pequeños errores, pero que nos pueden marear la cabeza. Entonces ya tenemos nuestro modelo. En este caso sería para Metromar y el Corte Inglés. Aquí vamos a ponerlo en fecha corta. Vamos a inicio, desplegamos, presionamos fecha corta, control inicio y vemos que tenemos el año 2017, 2018 y ya no debe de haber más años, vemos que ya no hay más años. Entonces, este sería el informe. Pero ¿qué ocurre si queremos elegir la misma provincia o el mismo año? Entonces lo que tenemos que hacer es esta validación de datos, modificarla y que coja los datos de la primera lista. Operador de rango derramado y aceptamos y aceptamos. Y aquí sería exactamente igual. Validación y hacemos clic y nos vamos a que coja todos los años. Aceptamos, aceptamos. Entonces si yo ahora elijo aquí también Metromar y aquí elijo también 2017, solamente tengo que ver los datos para Metromar para el año 2017. Si vamos bajando, pues aquí lo tenemos, Metromar para el año solamente 2017. Bien. Hasta aquí todo bien, pero necesitamos resumir estos datos, es decir, queremos que aparezca cada provincia única, lo vendido en cada centro, lo vendido en cada producto y lo vendido por años seleccionados. Entonces, eso nos vamos a venir aquí, nos vamos a ir preparando aquí. Entonces, yo voy a usar la función apilar vstock en inglés para traernos los dos encabezados, matriz 1, punto y coma y matriz 2. Y vamos a aceptar. Pero en este caso vamos a cambiar a provincia y vamos a seleccionar, por ejemplo, Sevilla y vamos a seleccionar Cádiz. Aquí tenemos Cádiz. Aquí vamos a poner que es igual al encabezado y vamos a aceptar, ¿no? Aquí tenemos ya las provincias. Ahora tenemos que calcular el total para cada provincia. Entonces debo de rescatar de la matriz desbordada I7 los valores que corresponden a la provincia. Si selecciono como encabezado centro, debo de rescatar los valores que pertenecen a los centros. La provincia siempre va a estar en la columna 2, ¿vale? Los centros en la columna 3 y los productos en la columna 4. Pero para poder calcular los totales por uno de estos encabezados, debemos de traernos dicha columna. Entonces, como vamos a comparar columnas, vamos a usar la función byCol.
Lo vamos a poner aquí, vamos a poner igual a bycall, donde como argumento array es la matriz desbordada, punto y coma, ponemos la función lambda, declaramos una variable que va a guardar la matriz desbordada, como argumento cálculo, ponemos el condicional si, el operador lógico o, y comparamos la variable a con este valor, o la variable a con este valor. Cerramos o. Punto y coma, como valor si verdadero que ponga 1 y como valor si falso que ponga 0. Cerramos el condicional si, lambda y bytecode y aceptamos. Obtenemos una matriz desbordada con ceros y 1. ¿Qué es lo que queremos con esto? Es decir, con esto lo que queremos, ¿no? Si tenemos la provincia, queremos rescatar la columna donde esté la provincia. Entonces, si yo uso la función filtrar y como argumento uso estos números, 0 quiere decir que esa columna no debe de aparecer y 1 que esa columna sí debe de aparecer. Entonces, con esto estamos consiguiendo traer no solamente la columna 2, que es en 1, que es la provincia. Y eso es lo que queremos. Si yo me vengo aquí y selecciono centro, y vamos a elegir cualquiera, vemos que ahora el 1 es la tercera columna, ¿no? Entonces yo tendría que traerme la columna 1, 2, la 3, que son los centros. Entonces vamos a pulsar control Z para volver donde estábamos aquí. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a usar la función filtrar y le vamos a decir que nos filtre la matriz desbordada por los ceros y 1 que ha devuelto la función bycall. Cerramos paréntesis y aceptamos. Y aquí tenemos las provincias de Sevilla y de Cádiz. Bien, vamos a agregar a estos datos una nueva columna con los totales. Para ello vamos a usar la función apilar h, stop en inglés. Como argumento matriz 1 es la función que ya tenemos y como argumento matriz 2 debemos de usar índice, donde como argumento array es la matriz desbordada, omitimos el argumento número de fila y le decimos que nos devuelva la séptima columna. Cerramos índice y cerramos apilar h, aceptamos y podemos ver que ahora tenemos la columna con la provincia y con los totales. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ahora esta expresión que tenemos aquí, es probable que la tengamos que usar más de una vez. Entonces sería importante volver a usarle, crear una variable y almacenar la función, ¿vale? Porque vamos a usar el condicional si junto con índice. Pues eso lo vamos a hacer. Vamos a ir después del signo igual, vamos a ponerle una variable que almacene a pilar h, punto y coma. Usamos el condicional si, donde vamos a preguntar como argumento prueba lógica, que es si índice de A, omitimos fila, índice de A 1, es decir, la provincia es igual a Sevilla, ¿vale? Si es igual a Sevilla, pues en ese caso que me devuelva la segunda columna de la variable A. ¿Vale? En caso contrario, que me devuelva un texto en blanco y cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Es decir, lo que nos vamos a traer son los totales, vamos, estas ventas para la provincia de Sevilla. Vamos a aceptar y aquí los tenemos. Ahora lo único que tenemos que hacer es sumar estos resultados, que lo vamos a hacer con la función suma. Ponemos igual a suma, cerramos paréntesis, aceptamos y ya tenemos el total para Sevilla y Cádiz. Vamos a cambiar el año, vamos a poner 2017, 2018 y ya tenemos el total para Sevilla, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Tenemos el total para Sevilla de los 2 años. Bueno, pero hasta aquí está bien, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que arrastrar, pero antes de arrastrar tenemos que fijar siempre I7 va a ser fijo, F4, I7 va a ser fijo, Q7 también va a ser, Q8 también, I7 siempre fijo, Q7 este sí tiene que ser en relativa para que me coja la siguiente provincia, vamos a confirmar, vamos a arrastrar y ya tenemos las ventas, el total de ventas para Sevilla y para Cádiz.
esto lo vamos a poner en formato de moneda sin decimales. Vamos a centrar estos datos, vamos a copiar este formato en la escobita y ya tenemos lo que son los resultados. También podríamos ponerle bordes. Si yo le pongo bordes aquí, como es negro no se va a notar, pero si yo me vengo, despliego bordes, voy a color de línea, elijo blanco, pulso escape, selecciono provincia total y le pongo bordes, pues vemos como el borde es ahora blanco, pero lo vamos a volver a poner en negro porque si no después no me acuerdo. Y escape. Entonces ya tenemos el total para cada provincia. Lo siguiente es calcular la diferencia porcentual entre el mayor valor y el menor valor. Para ello debemos de extraer tanto el valor máximo como el valor mínimo. Bien, entonces para hacerlo la expresión quedaría de la siguiente manera. Tenemos que extraer, como hemos dicho, si yo pongo igual, hago un paréntesis y yo pongo más de estos dos valores, cierro más, menos el valor mínimo de estos dos valores, cierro paréntesis y lo divido entre el valor más de estos dos valores y a esto lo vamos a poner en formato de porcentaje y le damos un par de decimales. Vemos que Sevilla ha vendido un 61,42% más que Cádiz. Pero a mí me gustaría que apareciera el nombre de la provincia, la palabra ha tenido un, seguido del porcentaje y seguido de más ventas. Para ello tenemos que concatenar, pero vamos a ver cómo podemos conseguir, por ejemplo, si aquí la cantidad mayor es esta, tenemos que conseguir que la provincia sea Sevilla, ¿verdad? Entonces, para conseguir eso tenemos que usar buscar X. Bueno, una de ellas, podemos usar seguramente más. Yo le digo buscar X. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el valor máximo de estos dos valores en dicha celda, pero que me devuelva las provincias. Cerramos paréntesis y aceptamos. Y nos dice que quien ha vendido más es Sevilla. Bien. Entonces, vamos a copiar esta función y la vamos a unir a esta. Entonces vamos a poner, después del signo igual, vamos a poner la función buscar X, Sevilla. Vamos a concatenar, entre comillas doble, dejamos un espacio, ha tenido un, dejamos un espacio, concatenamos con con la diferencia porcentual y vamos a concatenar también un espacio, ha tenido un porcentaje más de ventas. Ponemos un punto, cerramos las comillas dobles y aceptamos. Y aquí tenemos Sevilla ha tenido un, pero ¿qué pasa? Que al concatenar se ha perdido el formato del porcentaje. Pero no pasa nada porque eso lo vamos a arreglar con la función texto. Vamos a hacer un doble clic y aquí tenemos el porcentaje. Vamos a poner la función texto. Abrimos un paréntesis como argumento valor en la diferencia porcentual. Punto y coma, como argumento formato ponemos 0,00, el símbolo de porcentaje, cerramos las comillas, cerramos paréntesis, aceptamos y ya lo tenemos. Ha tenido un 61% más de venta. Si queremos poner Sevilla ha tenido un más que Cádiz, ¿no? Pues aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues cambiar más por min. Y aceptamos y vemos cómo nos devuelve Cádiz. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiarla, control C, escape, nos venimos aquí, ha tenido un más de ventas y aquí ponemos, borramos el punto, ponemos que, dejamos un espacio y concatenamos con ese buscar X. Aceptamos y ya lo tenemos. Sevilla ha tenido un 61,42% más de ventas que Cádiz. Y vamos a borrar. Bien. Entonces, lo siguiente ahora es también calcular la diferencia y los totales, pero para cada año. Aquí vamos a poner años, igual que antes. Vamos a usar API-LAB V. Nos vamos a traer el primer año, punto y coma, nos traemos el segundo, aceptamos. Y ahora vamos a calcularlo, ¿vale? Los pasos son muy parecidos a los anteriores, pero las fechas siempre van a estar en la columna 1. Por lo que no debemos de usar by row, simplemente con índice rescatamos la columna 1.
Entonces, si yo me vengo aquí, yo pongo índice de I7, almohadilla, omito fila, columna 1, cierro paréntesis, pero claro, yo lo que necesito es el año. Entonces, después del signo igual, vamos a poner año, cerramos paréntesis, aceptamos y ya tenemos el año. Entonces, yo voy a preguntar que si el año devuelto por índice, perdón, hombre, aquí, si el año devuelto por índice es igual a 2017, pues en ese caso que me dé índice de I7 almohadilla, omitimos fila y que me dé la columna 7, o sea, el total. Cerramos paréntesis, en caso contrario que me devuelva un texto en blanco. Vamos a aceptar y podemos ver que tenemos las cantidades para 2017 y blanco para 2018. Bien, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es sumar estos resultados. Ponemos la función suma, cerramos paréntesis, aceptamos y ya tenemos el total para 2017. Ahora tendríamos que arrastrar, pero vamos a ver, tenemos que fijar I7 siempre con F4, I7 siempre y Q11 no. Confirmamos, arrastramos y ya tenemos también el total. Igual que antes lo vamos a poner en formato de moneda, sin decimales. Aquí vamos a poner, mira, vamos a hacer una cosa, control C, control V y aquí vamos a poner que es igual a años. Para no tener que estar arrastrando. Y aquí le vamos a poner pues todos los bordes. Entonces ya tenemos total por provincia, total por años. Lo siguiente es calcular el total para cada centro y producto de la primera provincia. Para ello vamos a usar a Bicol, donde como argumento array lo vamos a poner aquí igual Bicol, donde como argumento array es la matriz desbordada, punto y coma, ponemos lambda, creamos una variable que va a almacenar la matriz desbordada, como argumento cálculo de lambda vamos a usar el condicional si, donde como argumento prueba lógica vamos a poner el operador lógico o, nos vamos a preguntar que si la variable a es igual a Sevilla o la variable a es igual a Cádiz, cerramos el operador lógico o, en ese caso que devuelva 1, en caso contrario que devuelva 0. Cerramos paréntesis, lambda, Bicol, aceptamos y obtenemos, igual que antes, los 0 y los 1 de las columnas a devolver. Ahora vamos a filtrar la matriz desbordada por el resultado de Bicol. Cerramos paréntesis y aceptamos. Y aquí tenemos la provincia. Ahora, a esta columna debemos añadir el resto de las columnas de la matriz desbordada, excepto la columna de provincia. Entonces vamos a hacer un doble clic y vamos a usar la función apilar H, donde como argumento matriz 1 y matriz 2 es la misma, es decir, es esta expresión, y ahora veremos el cambio, lo cual la vamos a punto y coma, si tenemos el argumento matriz 1 por y matriz 2. Lo que pasa que en esta expresión lo que tenemos que hacer es que debemos de cambiar, si aquí nos está devolviendo la columna provincia y aquí queremos que nos devuelva el resto de las columnas, excepto la columna de provincia. Entonces cambiamos 0 por 1 y 1 por 0 y 0 por 1. Bien, y vamos a aceptar. Aceptamos, nos falta un paréntesis y podemos ver cómo tenemos primero el encabezado seleccionado y después las columnas de fecha, centro, producto y demás. Bien, lo siguiente es filtrar este modelo por la primera provincia. Para ello vamos a usar LED. Vamos a la barra de fórmula. Vamos a poner LED, creamos una variable, almacenamos apilar H. Bien, ahora vamos a filtrar la variable A siempre que índice de A, omitimos fila, columna 1, que es la provincia, sea igual a Sevilla. Cerramos índice, cerramos LED, aceptamos y solamente tenemos ahora los valores para Sevilla. Bien. Solo necesitamos para calcular el total la columna
2 para filtrar por año y las columnas 3, 4 y 7. Bien, entonces vamos a usar la función índice, donde como argumento array es la función let, punto y coma. Punto y coma como argumento número de fila, debemos de calcular el número de filas de I7, la matriz desbordada. Entonces para ello debemos de contar todas las filas del modelo y dividirlas entre las 7 columnas. Es decir, como sigue, tiene que ser una secuencia. Entonces vamos a poner la función secuencia, vamos a poner la función contar. Y nos tiene que contar I7, cerramos contara y lo dividimos entre 7. Y cerramos secuencia. Ese sería el argumento número de fila, punto y coma, como argumento número de columna a través de una constante de matriz, lo cual vamos a abrir una llave. Le vamos a decir que nos devuelva la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 7. Cerramos constante de matriz, cerramos índice, aceptamos y vemos que tenemos fecha, los centros, productos y el total. Bien, entonces si nosotros vamos bajando, vemos que donde no hay coincidencia nos devuelve un error. Ese error nos puede dar problemas. Entonces vamos a usar la función si-error. Si se produce un error, que nos ponga un texto en blanco y aceptamos. Verificamos que después aquí lo tenemos, ya no hay error y hay un texto en blanco. Bien, como esta expresión la vamos a necesitar y se hace larga, entonces como hemos hecho antes vamos a crear un nombre de rango que yo voy a llamar total primer valor, lo que corresponde con el primer valor seleccionado, almacenado en la expresión. Entonces lo que vamos a hacer simplemente, pero antes tenemos que fijar. Si no fijamos, por ejemplo, si yo no fijo ninguna celda y me coloco en esta celda y pongo el nombre de rango, pues si aquí pone I7 se va a actualizar a esta celda, lo cual no me va a dar resultado. Entonces tenemos que fijar siempre I7 con F4. Q7 también, Q8 también, I7, I7, Q7, Q8, Q7, I7 y creo que ya está. Confirmamos. Ahora la vamos a copiar, control C. Vamos a ir a la pestaña fórmula. Dentro del número definido vamos a hacer clic en asignar nombre. Yo le voy a llamar total guión bajo primer valor. En la ventana se refiere a, vamos a borrar lo que hay, control V y aceptamos. Vamos a probar el nombre de rango, vamos a poner total primer valor, aceptamos y vemos que tenemos los resultados correctos. Bien, debemos de crear otro nombre de rango pero para el segundo valor. Lo único que tenemos que hacer en esta expresión es cambiar, tenemos que cambiar Q7 por Q8, es decir, vamos a ver. Vamos a ello, ¿vale? Entonces aquí tenemos índice igual a Q7, ¿no? Q7 es este, pues tenemos que poner Q8. ¿Vale? Y lo tenemos para la siguiente provincia. Pues hacemos lo mismo, control C, escape. Asignar nombre, le vamos a llamar total, guión bajo, segundo, guión bajo, valor. En la ventana se refiere a, borramos, control V, aceptamos, proveemos el nombre de rango. Segundo valor, ¿verdad? Aceptamos y aquí lo tenemos. Esto está correcto. Entonces ya no necesitamos estos datos. Entonces hasta el momento tenemos el nombre de rango total primer valor que contiene las ventas para la primera provincia y tenemos un segundo nombre de rango total segundo valor que contiene las ventas para la segunda provincia. Tenemos seleccionado los años 2017-2018. Entonces ahora queremos calcular el total para la primera provincia dentro del primer año para cada centro comercial único, después para el segundo año y a continuación debemos de hacerlo para la segunda provincia. Entonces vamos a ir creando el cuadro que vamos a usar. Entonces yo en la celda Q15 voy a poner el signo igual y voy a poner que es igual a 2000 Q11, que es 2017, lo vamos a concatenar con una barra inclinada y lo vamos a concatenar con la primera provincia.
Entonces quiere decir que tenemos que calcular, en este caso, porque tenemos seleccionado provincia, el total para cada producto y cada provincia que se haya vendido en Sevilla en el año 17, perdón. Bien, en la celda Q16 nos vamos a traer ordenados los valores únicos de la tercera columna del nombre de rango total primer valor. 1, 2, 3. Entonces vamos a poner igual. Vamos a poner, mira, primero vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Vamos a poner índice, vamos a poner primer valor, no hay fila, nos vamos a traer la columna 3, cerramos paréntesis, aceptamos y tenemos producto, ¿verdad? Bien, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿vale? Si recordamos, si ponemos aquí primer valor, pues la columna 3, 1, 2, 3 es el producto. Bien, ahora nosotros nos vamos a ordenar y quedarnos con los valores únicos. Vamos a cerrar único, ordenar y vamos a aceptar. Vale, pero vemos que aparece una celda en blanco porque donde no había coincidencia aparecía en blanco. Entonces vamos a usar LED y almacenamos en una variable ordenar y vamos a filtrar A siempre que A sea diferente a blanco. Aceptamos y ya tenemos aquí los productos, ¿vale? Bien, esto lo vamos a quitar. Ya tenemos los productos. Ahora en esta celda, la celda R15, nos vamos a traer ordenados los valores únicos de la segunda columna del nombre de rango total primer valor. ¿Vale? Entonces, pero como nos va a devolver una celda vacía, vamos a hacer ya directamente la función LED. Y también vamos a transponer. Entonces, primero vamos a transponer. Después vamos a ordenar. Después vamos a usar LED. Vamos a declarar una variable que va a contener los valores únicos de índice del primer valor, omitimos fila, columna 2, cerramos índice, cerramos transponer y ahora me falta punto y coma. No, un momentito, ¿vale? Hasta aquí estamos bien, únicos, cerramos únicos, punto y coma, bien. Ahora vamos a filtrar, igual que antes, A, siempre que A sea diferente a blanco. Y cerramos filtrar. Cerramos LED. Cerramos ordenar. Cerramos transponer. Aceptamos. Y aquí tenemos los centros comerciales únicos en horizontal. Bien. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar y vamos a elegir un centro. El primer centro va a ser, por ejemplo, Nervión y el segundo, pues cualquiera, Miramar. Entonces vemos cómo aquí nos aparece 2017 para Nervión, ¿no? Nervión 2017. Y ahora nos aparecen pues todas las provincias, ¿vale? Entonces vamos a calcular, tenemos que calcular el total para cada producto en cada provincia. Bien, entonces la celda R16, y voy a poner el signo igual y voy a abrir un paréntesis porque voy a poner una condición. Y le voy a decir que si año de índice de primer valor, omitimos fila, columna 1, cerramos paréntesis, es igual a 2017 y tenemos que cerrar índice año, en principio nada más, ¿no? Tenemos que cerrar índice, lo cerramos solo uno, ¿vale? Y aceptamos, le falta un paréntesis, nos lo va a poner él, entonces vamos a ponerlo en general a ver qué es lo que me ha devuelto. Vale, me devuelve 1900 y eso no está bien. Vamos a repasar la función, ¿vale? Será un error tonto. Entonces, hemos abierto aquí año, que es, entonces tenemos que cerrar aquí año. Eso es lo que me faltaba, que no había cerrado año en su sitio. Aceptamos si obtenemos verdadero, ¿vale? Obtenemos verdadero si el año, es decir, si vamos a volver a poner aquí primer valor y aceptamos si el año de estas celdas es igual a 2017. Si no lo es, nos parecerá falso. Bien, volvemos a borrarlo. Vamos a hacer doble clic porque tenemos que poner dos condiciones más. Entonces para ello ponemos el asterisco, abrimos un paréntesis
Bien, la segunda condición es si la segunda columna de total primer valor es igual a R15, es decir, Albacete, ¿no? Entonces seríamos índice, primer valor, punto, emitimos fila como columna 2, cerramos igual a Albacete. Y cerramos paréntesis y aceptamos. En este caso tenemos 0 donde no hay coincidencia y 1 donde hay coincidencia. Bien, nos falta una condición. Ponemos el por, abrimos un paréntesis. La siguiente condición es si la columna 3 de total primer valor es igual a Q16, a 2017. Entonces tenemos que volver a poner índice, volvemos a poner índice, ponemos primer valor, omitimos fila, columna 3, cerramos paréntesis, es igual a 2017 y cerramos paréntesis. Y vamos a aceptar. Y volvemos a tener 0 donde no hay coincidencia y 1 donde hay coincidencia. Pero yo observo, mira, vamos a activar los filtros, Ctrl Shift L. Voy a abrirlo y veo que solamente tengo 0. Algo pasa, ¿no? Por índice, la columna 3, ¿verdad? Vamos a poner aquí el nombre del rango, primer valor y aceptamos. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Aquí, ¿verdad? Entonces le estamos diciendo, estas dos condiciones están correctas. Está claro que el error viene aquí, ¿no? A Q11. Ah, amigo, pero yo he puesto aquí Q11. No sé por qué he puesto Q11. Error, ¿no? Sería R15, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, está bien. Está bien, vamos a repasarlo, ¿vale? Vamos a ver, el año tiene que ser igual a Q11, 2017. La segunda fila, ¿vale? Columna, perdón, tiene que ser igual a R15. Bien, y la tercera columna, que es 1, 2, 3, que es el producto, tiene que ser igual a Q16. Aceptamos. Vamos a desplegar el filtro. Ahora vemos que sí aparecen los ceros y los unos. ¿Vale? Entonces vamos a quitar, pero vemos que también aparece Ctrl Shift R para quitar el filtro, que también aparece errores. Pues vamos a poner la función que si se produce un error, pues que me ponga un texto en blanco. Aceptamos y si no hay errores debe de aparecer un texto en blanco. Bien, entonces estas son las tres condiciones que se deben de cumplir. Ahora vamos a poner el asterisco de nuevo, lo vamos a hacer en la barra de fórmula y vamos a abrir un paréntesis y es la columna que nos tiene que devolver si las tres condiciones se cumplen, que sería la columna 4, que es el total. Entonces ponemos índice de primer valor, omitimos fila y ponemos la columna 4, cerramos índice, ¿no? Y la condición también la tenemos que cerrar y aceptamos. Entonces vamos a ir, aquí tenemos ya el primer valor, donde hay coincidencia. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es sumar estos resultados. Suma, cerramos paréntesis y aceptamos, y tengo un error. Bien, vamos a bajar, pues seguramente ese error es porque hay aquí, mira, hay errores ahí. Hay errores ahí. Entonces nosotros hemos usado antes sí error, ¿vale? Entonces, usando sí error, sigo teniendo errores, ¿vale? Entonces tenemos una función que se llama agregar, perdón, que se llama agregar, elegimos 9 que suma, y le decimos que omitas valores de error, y le digo que me sume esta matriz desbordada, y acepto, aquí tenemos el resultado, y ya nos omite los valores de error. ¿Vale? La función suma le podemos nosotros indicar que omita celdas en blanco, que omita errores, a diferencia de la función subtotales que solamente no suma aquellas celdas que estén ocultas, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos aquí y en vez de sumar, pues vamos a poner agregar. Otra vez me equivoco. Agregar, ponemos 9
punto y coma, vamos a omitir valores de error, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar y me sigue dando el error. Entonces, vamos a ver, si yo ya tengo sí error, mira, si yo quito sí error, vamos a ver esto, ¿vale? Oye, un momentito, yo he puesto aquí la función sí error, pero no le he puesto lo que debería de aparecer, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa y vamos a quitar la función sí error. Vamos a aceptar. Ah, mira, es que la función sí error está puesta aquí. Bien, entonces vamos a quitar aquí la función sí error. Y entonces vamos a ver que tenemos errores, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo ahora aplico la función sí error a toda esta matriz, me tiene que dar un texto en blanco. Si se produce un error, abrimos un paréntesis y nos vamos al final que nos ponga un texto en blanco. Vamos a aceptar. Y bueno, vamos directamente a sumar y si no hay errores nos dará la suma. Cerramos, aceptamos y aquí la tenemos. Bien, correcto. Bien, ahora tenemos que copiar y arrastrar. Para ello voy a hacer un doble clic porque tenemos que fijar algunas celdas. Q11 tiene que ser, Q11 ¿qué es lo que es? Es el año. El año, este año tiene que ser fijo. Después tenemos R15. R15 que es lo que es Albacete. Albacete tenemos que fijar la fila porque la columna se tiene que actualizar al copiar hacia la derecha. Q16 es el producto. Entonces aquí tenemos que fijar la columna para que al copiar hacia la derecha nos actualice. Vamos a ver y creo que ya está. Bien, vamos a confirmar, vamos a control C, vamos a seleccionar todo el modelo hasta aquí y vamos a pulsar control V y aquí tenemos los valores. Bien, para Centro Comercial Nervión, año 2017, lo que ha vendido cada producto en cada provincia, pero vemos que donde no hay venta aparece cero y prefiero que aparezca un texto en blanco. Entonces vamos a usar LED, vamos a crear una variable y almacenamos la función suma y preguntamos que si la variable a es igual a 0, que nos ponga un texto en blanco, en caso contrario que nos devuelva la variable a. Cerramos LED, aceptamos y tenemos que volver a copiar, seleccionar y pegar. Y ya aparece en blanco. Entonces ahora tendríamos que crear 2018 Centro Comercial Nervión. Entonces este cuadro lo vamos a copiar y ahora modificamos la fórmula. Entonces yo lo voy a copiar dos filas, ¿vale? Pero la fórmula la tenemos que introducir porque sean todas. Entonces esto lo vamos a copiar. Control C. Lo vamos a pegar aquí. Igual Control V, pero en vez de Q11 sería Q12, ¿no? Entonces tenemos 2018 Nervión. Esto no hace falta que lo modifiquemos. Aquí la fórmula, seguimos con el primer valor, entonces tenemos Q11, que Q11 es el año. Aquí ya no sería Q11, sería Q12. Después tenemos R15, que R15 es la provincia, la podemos dejar, porque bueno, pero bueno, vamos a hacerlo bien y vamos a poner 23, ¿no? Después tenemos Q24, que es Q24. Q24 se ha actualizado solo porque está la fila libre, creo que ya está, vamos a confirmar, vamos a control C, vamos a volver hasta aquí, control V, y ya tenemos los valores para Centro Comercial Nervión 2017, Centro Comercial Nervión 2018. Ahora vamos a hacer igual que antes. Vamos a arrastrar dos filas hasta aquí. Y ahora sí tenemos que cambiar el nombre del rango porque nos tenemos que ir al segundo centro. Entonces, esto sigue siendo igual. Vamos a copiar. Control C, escape. Vamos a poner el signo igual. Control V. Aquí sería Q11. Pero en vez de Q7, Q8. Estamos y ya tenemos 2017 Metromar. Bien. Entonces, ahora aquí en la fórmula sí tenemos que usar el segundo valor. Porque nos vamos en el Metromar.
Bien, vamos a aceptar. Tenemos que hacer algunos cambios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí estamos diciendo el Q2. Q2 es el 18, ¿no? Pues sería 2011. R23 es Albacete, pues sería 31. R32 se ha actualizado solo, creo que ya está. Vamos a confirmar. Vamos a control C. Vamos a volver a control V. Y tenemos las ventas para 2017 Metromar. Vamos a volver a copiar este cuadro 2 filas. Venimos y bajamos 2 filas hasta aquí. Entonces ahora nos vamos a venir para acá. Vamos a copiar. Excepto signo igual. Control C escape. Nos venimos aquí, ponemos el signo igual y aquí sería pues Q12, ¿verdad? Que sería el siguiente año, sería 2018 Metromar. Aquí vamos a cambiar otra vez la fórmula, que sería el segundo valor. Entonces, vamos Q11, pues sería Q12, ¿verdad? Que sería el siguiente año. R31, pues sería R39, que sería ahí Albacete. Esta se ha actualizado solo, vamos a confirmar. Vamos a control C y vamos a volver a copiar. Control V. Y ya tenemos también los datos para, es decir, ya tenemos el informe hecho. Entonces tenemos seleccionado Centro Comercial del Bion y lo tenemos para el año 2017-2018, lo que se ha vendido cada producto en cada provincia. Lo tenemos Metromar y lo tenemos para 2017 y 2018, lo que se ha vendido cada producto en cada provincia. Bien, ahora les vamos a dar un formato condicional, ¿vale? Para que sea dinámico. Yo lo voy a hacer solamente en la primera porque el resto es repetirlo. Entonces, mira, yo voy a seleccionar, bueno, de aquí, control chi cursor derecha y vamos a darle un formato. Vamos a desplegar formato condicional y vamos a elegir nueva regla. Elegimos la última opción y vamos a poner R15 diferente a blanco. Si es diferente a blanco, le vamos a decir que no ponga en negrita, en blanco y por ejemplo en relleno le vamos a poner este. Vamos a aceptar y vamos a aceptar y ya lo tenemos. Esto es dinámico. Ahora vamos a hacer lo mismo para los bordes, ¿no? Que tengo que ver dónde empezar. Q16. Volvemos a formato condicional, volvemos a regla y es lo mismo, es diferente a blanco. Igual hemos dicho Q16 diferente a blanco. En este caso lo que tenemos que hacer es irnos a borde y hacer clic en contorno y vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Entonces solo lo que tiene valores tiene su borde. Pues ya tenemos nuestro ejercicio hecho, ¿vale? Ya te digo, ya lo que tienes que hacer es copiar este formato. Por ejemplo, este lo vamos a copiar y se lo vamos a pegar aquí. Bien, vamos a ver si esto es correcto. Ahora vamos a ir, mira, el modelo ya no lo vamos a necesitar, lo vamos a seleccionar, botón alternativo y lo vamos a ocultar. Bien, vamos al grano. Entonces, vamos a poner una provincia. Vamos a elegir, por ejemplo, cualquiera. ¿Vale? Y vamos a elegir Zaragoza. Podemos ver cómo el formato hemos visto que es dinámico, ¿no? Ahora solo se le ha dado formato a las celdas que tenemos. En este caso que tenemos el total para Madrid, para Zaragoza, para los años, y ahora tenemos el total para Madrid 2017, los productos vendidos en cada centro, Madrid 2018, Zaragoza 2017, Zaragoza 2018. Vamos a probar con productos. Elegimos también dos cualquiera. Y ahora aquí vamos a elegir 32 pulgadas. Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí no se le ha dado formato. ¿Por qué? Siempre que vayamos a dar un formato dinámico, debemos de hacerlo con aquellos valores que más tienen. Entonces, como yo lo he hecho con productos, pues, aunque yo ponga aquí más celdas, él solamente me va a dar formato de hasta 4 líneas. Por eso yo aquí le he dado formato a las provincias, pues solo que más valores tengan.
Entonces, para vosotros dar formato, primero filtrar por producto. Le pido disculpas porque se ha cortado la grabación ya al finalizar, y es porque los cascos Bluetooth que tenía se le ha acabado la batería y se ha acabado la grabación. Se ha cortado. Entonces, lo que os estaba diciendo para terminar es que siempre tenemos que realizar las fórmulas con las listas con más valores. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es filtrar por producto y a partir de aquí crear el formato. Entonces, si será dinámico, si elegimos centro, pues ya sí lo pondrá de forma automática como lo pone aquí. Ahora sí terminamos este ejemplo y espero que os haya valido. Gracias.